Me gustaría primero darle la palabra a Ariana Mendoza y para presentarla, les quiero platicar brevemente que ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, es maestra en gestión sustentable del agua y es licenciada en desarrollo y gestión interculturales. Ha trabajado los temas sobre todo de investigación e incidencia sobre agua y restauración socioecológicos, y sus líneas de investigación van desde conflictos y problemas socioambientales, ecología política, estudios sociales del agua, historia ambiental, antropología poshumana y de las materialidades, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí, Ariana. Pues nada, te cedo el micrófono y cuando tú me digas, empiezo a presentar tu presentación. Muchas gracias, Salvador. Gracias a Remanso y bueno, a todo el equipo que está organizando este seminario, que a mí me entusiasma muchísimo. Desde que me contactaron, me pareció súper interesante la propuesta y la pregunta con la que, bueno, nos convocaron para esta sesión particularmente, pero yo he revisado las demás, igual me parece súper bueno. Bueno, me hubiera gustado como conocer un poco más de todes. Creo que no me dio como tiempo de revisar la plataforma, pero bueno, espero que al final de la presentación puedan también compartirme sus intereses. Lo que les voy a presentar, les quiero contar, si quieres ir poniendo la presentación, Salvador, por favor. Tiene que ver con una investigación que yo ya, pues digamos que se encuentra un poco en suspenso, pero que inicié en mi tesis, mi investigación doctoral desde el 2017 más o menos. Y les digo que continúa, pero en realidad está un poco como en pausa ahí, porque estoy iniciando un proyecto nuevo sobre el Gran Canal de Desagüe en Ecatepec, que quizá por ahí podríamos también conversar aprovechando las preguntas. Bueno, pero sí, como decía Salvador, yo me he concentrado en estudiar sobre todo paisajes hídricos de desagüe, ¿no? Y todo lo que implica la infraestructura hidráulica para la zona metropolitana del Valle de México desde hace ya bastante tiempo. El texto que ustedes, bueno, que envié para compartir con ustedes tiene que ver con una investigación todavía más vieja sobre el sistema Cutzamala. Y bueno, esto que les voy a contar tiene que ver con una especie como de ejercicio que inicié hace ya un año como para pensar esta idea como de la experiencia estética en el proceso de hacer trabajo etnográfico. Como decía Salvador, yo soy antropóloga social, entonces esa es como la principal forma en la que yo, metodológica, en la que me aproximo a los estudios del paisaje y bueno, de las materialidades. Entonces, voy a ir como, sobre todo leyendo para no perderme mucho, y entonces lo que van a ver es solo fotografías, ¿no? Que van siguiendo el hilo del texto, justo porque me parece también una forma como distinta también de ir narrando la etnografía que les voy a leer. Y les digo que este ejercicio me pareció que era pertinente para la pregunta con la que nos convocaron a esta sesión, que es cómo nos acercamos a la experiencia más que humana de los territorios que habitamos, ¿no? Entonces, a partir de este texto que les voy a compartir, me quiero hacer una propuesta sobre cómo explorar la experiencia sensorial contemporánea que ha producido la ausencia de un cuerpo de agua en el nororiente del Valle de México, el lago de Texcoco. Y bueno, con esto lo que pretendo es compartir con ustedes como esta idea de la potencia de la etnografía como una experiencia estética para el estudio de las transformaciones de los paisajes en el contexto del antropoceno. Entendida esta idea de la potencia estética en su amplio sentido etimológico, es decir, como aquello susceptible de percibirse por los sentidos, ¿no?
Si quieres ir con la siguiente, Salvador. Ok, bueno, una mañana de primavera del año 2018, Romana, campesina de 79 años de edad del pueblo de San Miguel Tocuila, en el municipio de Texcoco, me guió por una caminata al lago de Texcoco. Desde que conocí a esta mujer y otros longevos habitantes de los conocidos como pueblos de la Costa Chica texcocana, llamaba mi atención sus referencias constantes a una zona del ejido a la que nombraban como el lago o la laguna. Romana me había platicado en distintas ocasiones que por allá en la laguna tenía una parcela, que recientemente se había hundido junto a otros campesinos en los suelos pantanosos, mientras hacían un recorrido a sus ejidos en camioneta, que hasta allá en el lago aún se formaban pequeños cuerpos de agua en temporada de lluvias y llegaban diferentes tipos de patos, que aún brotaba agua del suelo, que aún olía a mar incluso. Con esas evocaciones yo fabriqué una imagen en mi cabeza sobre ese lugar. En ella había un cuerpo de agua lo suficientemente grande para inclusive en temporada de sequía ser llamado lago. Excepto por las múltiples inundaciones que en época de lluvias complicaban el tránsito en las vías principales, aunque casi a diario transitaba la autopista conocida precisamente como Vía Lago, que conecta estos pueblos con la Ciudad de México, atravesando por el territorio de la zona federal Lago de Texcoco, hasta entonces no había podido ver un cuerpo de agua que me indicara que estaba ante él. Romana me advirtió que para esa expedición, como ella la llamó, tendríamos que salir muy temprano de casa para ganarle al sol. ¿Hay problema? ¿No me escuchan bien? No, está bien. Sí, Te vemos bien. estamos perfecto, Ariana. Ok. Y que en el camino íbamos a aprovechar para recolectar algo de tequesquite y romeros de sal, productos que se obtenían tradicionalmente del lago y sobre los que había escuchado hablar una gran cantidad de veces a otros interlocutores. Mis expectativas ya eran inmensas para entonces. Por fin conocería la majestuosidad del lago, o al menos alguna parte de este que explicara la existencia de estos pobladores, la insistencia de estos pobladores en reivindicar un lago que la mayoría de las personas declaraban extinto, aunque tuviera que hacer una travesía, como lo llamaba Romana. No obstante, para mi sorpresa, no tardamos más de media hora en automóvil desde el centro del pueblo y unos 10 minutos de caminata, cuando en medio de una planicie que se extendía por hectáreas, habitada por pastos secos y espinosas plantas que se adherían a mi ropa, si quieres pasar la siguiente, Salvador. Mi guía me anunció que ya estábamos ahí en el lago de Texcoco, aquel vergel de colores verdes y azules con aves a su alrededor que había construido en mi cabeza, movidas por las historias de los pobladores, pero también por los imaginarios modernos de la naturaleza como un lugar paradisíaco, contrastaron con ese paisaje que en cambio mezclaba colores gris, ocre y una fuerte sensación de vientos calurosos que me asfixiaban. Lo más colorida ahí era la nopalera verde. La siguiente, por favor. De la que Romana cortó unos retoños con su machete para entregarme uno de ellos a tiempo que me advertía. La cito: los siembras entonces para que le digas a todos que son nopales del lago de Texcoco. Días después yo regalé este retoño de nopal a mi mamá, a quien le transmití el mensaje de Romana, aunque mi familia vive en el municipio vecino de Ecatepec, el cual también tuvo antiguamente parte de su territorio inundado por este lago. Todos pusieron bajo sospecha que efectivamente fueran nopales traídos de mi expedición al lago de Texcoco. Y es que difícilmente cualquier habitante de la zona metropolitana del Valle de México puede imaginar que un cuerpo de agua permanezca en estos días en medio de tan abrumadora urbanización. Luego de recoger aquellos nopales, continuamos nuestra caminata más o menos medio kilómetro más. La siguiente, por favor. Romana iba todo el tiempo mirando hacia el suelo, inclinándose de vez en cuando, advirtiéndome dónde podríamos encontrar romeritos buenos para llevar a casa y prepararlos con mole. Esta combinación es un platillo tradicional en el centro del país que se acostumbra a consumir en los festejos católicos de Semana Santa. Fue por eso que aquel día nos encontramos con un par de familias más que acudieron al lago con el mismo propósito. La siguiente, por favor.
Los romeritos son pequeños arbustos verdes con hojas carnosas que crecen de forma silvestre, pero esa definición no es muy precisa. Me sorprendía la facilidad con que Romana podría distinguir estas hierbas de otras tantas que encontrábamos a nuestro paso. Al principio, a mí me resultó difícil distinguirlas con solo observar, así que Romana me recomendaba que las arrancara, las tomara entre mis manos y clavara mi uña en ellas para percatarme de que si era carnosa y jugosa, era la hierba correcta. Además, me pidió que probara el jugo que expedían al trozarlas con la uña. Así reconocería el sabor particular de los romeritos del lago. Según me explicaba emocionada, ella y otros de los interlocutores con los que conversé, los romeritos que crecían aquí son únicos, decían, porque absorben la salinidad del suelo de este lecho lacustre. La salinidad de este lago propició un ecosistema bastante peculiar del que se aprovechaban distintas especies vegetales, insectos, aves y algunos peces pequeños desde la época prehispánica. También antiguamente fue un importante lugar proveedor de sales, o lo que la gente local llama tequesquite. La siguiente, por favor. Durante nuestra caminata, Romana me narraba el proceso de obtención de sal y tierra y las tantas maneras en que el tequesquite se podía aprovechar. Desde la cocina hasta para lavarse el cabello, me decía. Al mismo tiempo, iba recogiendo algunos pedazos de tierra grisácea y seca que se habían compactado en la superficie del suelo. Figuraban ser las costras de aquel antiguo lecho lacustre. Ella inspeccionaba brevemente estos trozos mientras me explicaba su textura, y estos pedazos de tierra a veces se le deshacían fácilmente entre las manos. La siguiente, por favor. Luego me pedía que, como hacía ella, probara su salinidad, llevando la yema de mi dedo humedecida con saliva sobre esta costra del suelo. Continuamos caminando y a la distancia comencé a observar una especie de frontera. La siguiente. Aproximándonos, distinguí que se trataba de una solitaria y recién construida infraestructura carretera que cruzaba abruptamente toda aquella planicie seca. Justo frente a nosotros estaba su caseta de cobro aún sin inaugurar, y detrás se podía apreciar un largo y alto muro. Reforzando con malla y plegado de lámparas, parecía no tener fin. Se extendía paralelo a la nueva vía. Aquella era la barda perimetral del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que entonces se estaba construyendo sobre el lecho del antiguo lago. Ahí, mirando hacia aquel muro, Romana me anunció que nuestra expedición había llegado a su fin, y la citó. Eso es todo, mira, misión cumplida. De esto está hecho nuestro terreno ejidal, este es el lago, aquí es el lago, y ahora ya los límites de los terrenos con el dichoso aeropuerto. Te digo que allá donde hay tantas luces es nuestro, nomás que a la brava nos lo quitaron. El presidente ejidal vendió, hizo sus tratos chuecos, se llevó buen dinero porque nosotros no queríamos vender, y entonces él lo vendió, y por eso está la bronca, porque es la laguna de Tocuila, o de Texcoco, ya no es lo que antes de agua, pero es la laguna de Tocuila. Y cierro cita. Para ese momento ya era un hecho que al menos aquel día no presenciaría el vergel que yo había imaginado, pero en cambio encontré algo mucho más interesante. Lo que Willy llama una descripción del paisaje en términos de ausencia y no coincidencia de yo y el mundo. En palabras de Romana, ya no es lo que antes de agua, pero es la laguna de Tocuila. De cara a la barda perimetral de un gran proyecto de infraestructura aeroportuaria, que unos meses más tarde sería cancelado, y con los escombros del lecho del lago a nuestros pies y deshaciéndose en nuestras manos, podríamos decir que nos encontrábamos más que frente a un paisaje bucólico o romantizado. Ante un paisaje de la destrucción. Seguíamos las huellas de la gran transformación de este ecosistema ocasionada por la actividad humana, un paisaje local de la transformación globalmente observable de ese proceso que hemos llamado antropoceno. Si miramos con atención, podemos percatarnos de que así como este, habitamos a diario muchos otros paisajes del antropoceno. La siguiente, por favor. Que sin embargo, son paisajes que hemos normalizado. Dejamos huellas de nuestro paso por el mundo todo el tiempo, pero algunas son más violentas y dolorosas que otras, o lo son más para algunas personas más que para otras. Me sorprendía que Romana insistiera sobre el hecho de nombrar a ese
lugar como laguna, cuando lo que yo veía era una planicie saturada de un ambiente seco. Además, yo había leído previamente sobre la historia de desecación de esa región, pero no era Romana la que no podía ver la realidad, sino al contrario. Insistiendo en lo que antes era y ya no es más, Romana testimonia y reescribe el desastre, la ausencia para desnaturalizar mi mirada de recién llegada sobre este lugar, tal y como si fuera un ejercicio arqueológico. Lo que mi interlocutora hace es explorar aquello que queda en pie cuando una persona sufre las consecuencias de la destrucción de un lugar, del despojo de un territorio, de la desaparición de un cuerpo, un ejercicio que nos hace reconocer y comprender los resultados violentos del paso de la fuerza humana y particularmente del capitalismo global en este lugar. Como bien apunta Soto Sánchez, dado el contexto de crisis socioambiental global que hemos generado, necesitamos más caminatas contradictorias y reveladoras como esta, es decir, que nos hagan cambiar el sentido romantizado del concepto de paisaje en nuestras conciencias para poder reflejarse en el exterior o bien visibilizar la alteración de nuestros paisajes, lo que antes eran, para formular un nuevo concepto de paisaje directamente vinculado a nuestras responsabilidades como agentes transformadores de este. Quizás solo observando la realidad de nuestros paisajes morfizados podemos, perdón, es como que perdí la línea. Podremos llegar a la conciencia ecológica necesaria para asumir nuestras responsabilidades. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, explorar. ¿Cuánto tiempo llevo, Salvador? Perdón. Ay, perdón, 15 minutos, te quedan 15 minutos. Ok. Bueno, y ahora, bueno, voy a ir sobre esa reflexión, sobre todo para pensar con la pregunta, ¿no?, con la que nos convocaron sobre cómo pensar a partir de la etnografía como apertura estética, para explorar lo no humano en los territorios que habitamos. Explorar e intentar comprender los paisajes del antropoceno reclaman una forma particular de hacer etnografía. Como lo transmite el relato etnográfico anterior, implica una práctica asociada más que a la escucha y a la observación, a una práctica vinculada a una apertura sensorial completa. Este planteamiento no es nada nuevo. El giro sensorial se remonta a la década de los años 80, o bueno, al menos en la antropología, o para pensar la etnografía desde allí, cuando se comienza a reconocer un campo de estudio en el que convergen diversas disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, para las que es posible aproximarse, uno, desde una perspectiva cultural al estudio de los sentidos corporales y dos, desde una aproximación sensorial a la cultura. Comprender desde la antropología las transformaciones geohistóricas y los geoimaginarios desde el punto de vista de las nociones propuestas por el antropoceno, me parece que necesitan de este giro sensorial en cuanto a reconocer que nuestro contacto con el mundo, pero también con otros humanos es siempre un contacto sensible, es decir, estar en el mundo significa que sentimos el mundo. Sin embargo, no solo sentimos el mundo, sino aprendemos a sentirlo de una determinada manera y no de otra. Romana, en este sentido, lo que está haciendo es mostrándome no solo un paisaje, sino enseñándome a sentirlo a su manera, una en la que ella fue socializada desde su infancia. De tal manera, mientras yo insisto en el contrasentido de mostrar algo que ya no está, ella insiste, por su parte, en mostrarme aquello que fue radicalmente transformado y de lo cual quedan huellas, escombros. En el campo de los estudios sensoriales, se asume que no todos los grupos perciben a través de los sentidos de la misma manera, y además que el aprendizaje sensorial lo encarnamos durante toda la vida, por lo que es una condición interminable. La práctica etnográfica es, pues, un vehículo, bueno, me parece un vehículo importante para aprender, desaprender y reaprender a sentir las transformaciones sensibles en
en el Antropoceno. Mi propuesta es que a partir de la etnografía es posible construir relatos que evoquen experiencias sobre lo que es habitar estos paisajes, a partir no solo de la descripción unilateral de estos lugares, sino del encuentro de sentidos sobre estos lugares. Sin embargo, un gran reto de esta etnografía sensual, abierta a los sentidos, tiene que ver con cómo registrar y transmitir estas experiencias estéticas. Cómo evocar imágenes multisensoriales de los acontecimientos de la vida cotidiana. Basta con una escritura etnográfica reflexiva, ¿no? Como la que les acabo de compartir al inicio. A ver, la siguiente foto, por favor. Salvador, gracias. Ayuda, por ejemplo, con este ejercicio, ¿no? que ahora estoy haciendo, pasando las fotos, ayuda a la fotografía a mostrar justamente estas texturas o por el contrario simplifica la experiencia. ¿De qué otras maneras podemos valernos? ¿Será que la antropología debe trabajar en compañía de otras disciplinas o que la etnografía debe reconocerse en otras disciplinas, por ejemplo, más vinculadas al arte, como un vehículo importante para relatar paisajes tal como estos existen en nuestros días? ¿Cómo proceder cuando lo que se relata es aquello que ha sido destruido o bien ha sido transformado violentamente al grado que ya no existe tal como antes? ¿Cómo abrir los sentidos a la comprensión de algo ausente? Romana no era la única persona que narraba su historia de vida y la de su pueblo en función de la historia de este cuerpo de agua. Hay un paisaje origen asociado al lago que tanto ella como otros habitantes de estos pueblos repiten obstinadamente como una formulación de ese espacio en común, aun cuando ese paisaje no exista en la imagen indómita de quien como yo recién llega. Múltiples oficinas y edificios de autoridades locales reiteran la representación de este cuerpo de agua, desde mapas del antiguo sistema de lagos de la Cuenca de México colgados en las paredes, hasta grandes murales como el del Auditorio Comunitario de Tocuila, que pueden ver en la fotografía, que presentan la fundación de la nación mexicana sobre el mismo cuerpo de agua del que devienen estos pueblos, son muestra de la presencia vibrante de este cuerpo de agua que sin embargo está ausente. ¿Cómo es que aquello que parece ya no estar en términos físicos sigue evocándose poderosa y reiterativamente a partir de otros objetos, de otros ambientes, y que esto sigue todavía definiendo a los sujetos y a los propios territorios, aglutinando comunidades, construyendo imaginarios? Los paisajes de desecación de los pueblos a la orilla del lago de Texcoco están como otros paisajes del Antropoceno redefinidos por la agencia invisible de una ausencia muy activa. La ausencia en sí misma es constitutiva de este paisaje. Entonces, ¿cómo aprender estos paisajes desde la experiencia sensible? Como el relato etnográfico que dio pie o que con el que inicié lo muestra, para entender el sentido de la narrativa de Romana y su insistencia en evocar al lago, no basta con saber que ahí anteriormente había un lago que desapareció o parcialmente desapareció. Aquí la memoria, producto del habitar aquel lugar, cumple un papel igualmente importante que la evidencia material que también da cuenta de los escombros del cuerpo de agua. Como Katrina Schlunke ha planteado, la memoria es una especie de efecto producido a través de y con el orden de lo material, antes que el mero producto de una conciencia centrada en lo humano. En este sentido, ¿no? O en diálogo con esta autora, me parece que, bueno, Romana lo que está haciendo es rastrear la vegetación, ¿no? Siente la textura del tequesquite, el sabor a sal, la blandez del suelo, los restos de aquel pasado lacustre de su infancia y juventud son evidencias materiales de esa presencia del lago. Pero a medida que avanzamos, Romana no solo reconoce objetos, olores, texturas, sino que los nombra, los rememora y los comienza a narrar, ¿no? El cito, por allá está el que se conoce como el caracol, y me señalaba. Por allá mi papá se iba a pescar, pescado blanco y amarillo, mi mamacita se iba a venderlos a la Candelaria de los Patos allá en México. Los hacía en tamales que yo le ayudaba a hacer, se los llevaba en canasta de carrizo. Y cierro cita. Me contó todo esto con cierta nostalgia, pero sobre todo con mucho orgullo. De tal manera, la narrativa de Romana crea un contexto para que esta materialidad, que prueba la gran transformación de este lugar, se impregne también de afectos y de memorias.
Valiéndose entonces de la materialidad del paisaje en su potencia sensorial, su narrativa emerge como una forma de reescribir el espacio del desastre desde la dimensión de la afectividad. De ahí que esta expedición, la siguiente foto, por favor. De ahí que esta expedición resultó en una geografía afectiva del lago, que plantea la necesidad de trascender la oposición entre los objetos como cosas tangibles, reales y concretas, y el mundo intangible e inmaterial de los afectos. Esto nos obliga de alguna manera a desplazarnos de las narrativas centradas en lo humano para dar cuenta de los modos en que los escombros también expiden afectos, emotividades, pero también estos mismos restos y cicatrices materiales son inyectados a su vez de memorias. La siguiente foto, por favor. Por otro lado, un desplazamiento más nos llama cuando atendemos a la multisensorialidad del afecto. ¿Qué nos dice sobre la ausencia del agua el sonido de las aves que aún llegan desde el norte del continente a refugiarse en los cuerpos de agua que aún se forman allí? En el mismo sentido, ¿qué nos dice el lodazán en el que se convierten los caminos de los ejidos a la menor provocación en época de lluvias? Esta geografía afectiva del lago pone en juego concepciones más amplias sobre materialidad, pues al analizar los vínculos entre este espacio, las memorias y las emotividades, atendemos tanto a la presencia de objetos, lugares y personas, como a la pérdida y a las ausencias que también nos acechan. ¿Cómo voy de tiempo? Te quedan 5 minutos. Ok. Intentaré ir más rápido en esa última parte ya solo para terminar. En realidad no es que tenga las grandes conclusiones del texto, ¿no? Más bien está como muy abierto para seguir pensando con todos ustedes sobre esto, ¿no? Bueno, voy a cerrar con esta última parte sin que realmente sea el cierre espectacular que debería de darles, ¿no? Muy concluido. Aún en los paisajes del Antropoceno la vida es posible. Rafael, un hombre de 65 años del pueblo de Santa Isabel Ixtapan, es una especie en peligro de extinción. Así se presenta este trabajador lacustre ante las múltiples personas de la academia o medios de comunicación que lo contactan cada vez con más frecuencia para conocer sobre el aprovechamiento de especies lacustres del lago de Texcoco, en el contexto de la declaratoria de este como área natural protegida en el año 2022, luego de la cancelación del nuevo aeropuerto. El ciclo de trabajo anual de Rafael sigue los ciclos hidrometeorológicos y de vida de este ecosistema lacustre. Durante época de lluvia se dedica a la recolecta de aguautle, es decir, la hueva del musgo del lago o el antiguo caviar de los aztecas, enfatiza Rafael, muy seguido. Bueno, sí, lo enfatiza muy seguido cuando lo explica, y en época de seca se dedica principalmente a la recolecta del tequesquite, ¿no? La sal de tierra de la que ahorita les hablé, y a la producción de alga espirulina. Su familia se ha mantenido desde siempre fundamentalmente a la venta de estos productos lacustres, como lo hacen una docena de familias más de este mismo pueblo que aprovechan la ciénaga de San Juan, así como pequeños cuerpos de agua. Charcas, como las llaman los trabajadores lacustres, o humedales, en términos sobre todo que usan más los expertos que ahora están trabajando en el impulso del área natural protegida. Las charcas son más que una diferenciación conceptual, tiene que ver con la forma sensible de relacionarse con estos cuerpos de agua para los laguneros. En estas charcas, no se pesca, no se recolecta en el sentido más tradicional que conocemos, ¿no? De pesca o recolectar hongos, ¿no? Caminando en el monte, sino que más bien, o como Rafael lo explica, es que se anda entre el lodo. Una condición básica del aprovechamiento lacustre es precisamente el reconocimiento de la fangosidad de este ecosistema, ¿no? Saber predecir sus trampas, saber plantar ágilmente las plantas de los pies sobre el lodo de tal manera que una no se hunda, pero sí puede avanzar, y en cambio en épocas de secas aprovechar los suelos expuestos del lecho del lago para producir tequesquite. No obstante, esta no es una adecuación reciente, sino que tal aprovechamiento es estacional y fluido entre el agua del lodo y la tierra seca, tiene sus orígenes, como ya les decía,
incluso prehispánicos. Para Rafael y otras personas longevas de estos pueblos de Texcoco, más que un mismo lago, un conjunto disperso, más que un mismo lago, esta idea del ecosistema lacustre tiene que ver con un conjunto disperso y heterogéneo de pequeños cuerpos de agua que fueron fundamentales para la territorialidad de muchos pueblos que, como Tocuila, tenían su propia laguna o sus charcas, en el caso de Santa Isabel Ixtapan. Cuerpos de agua que eran estacionales, algunas veces fueron diseñados por los propios laguneros, construyendo bordos, otras fueron formados naturalmente, por lo que la idea en torno al Gran Lago es más una percepción y utopía externa, como lo fue la idea con la que yo llegué como etnógrafa a estudiar esta región, y la cual, sin embargo, fue una idea como romantizada que fue sacudida y texturizada gracias a la apertura hacia la experiencia sensible de habitar este paisaje con una ausencia vibrante. Bueno, y ahí lo dejaría para más bien continuar la conversación más adelante. Gracias.